Hoy me acompaña José Luis García. Él es doctor en psicología, sexólogo y director didáctico y profesor del título propio y pionero, experto en prevención de los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual, que se empezará a impartir a partir de febrero en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además es conferenciante, autor de varios libros de divulgación y ha publicado centenares de artículos en distintos medios, recibido diversos premios y trabajado impartiendo cursos, talleres y conferencias sobre sexualidad, pornografía y educación sexual en más de 300 entidades. Casi nada. Buenos días, José Luis. Gracias por acompañarme. Muy buenos días, encantado de atender tus requerimientos. Es agradable saber que tu discurso o tus reflexiones me pueden interesar. Entonces, bueno, pues encantado. Vamos a entrar un poco en materia. Sabemos o podemos intuir que nuestros hijos consumen o consumirán pornografía. ¿Debemos ocuparnos o preocuparnos? Yo creo que deberíamos preocuparnos. Si yo tuviera hijos pequeños, tengo hijos ya mayores, estaría preocupado, Sí. porque está ocurriendo un cambio generacional brutal, ¿no? Internet nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado las relaciones, el tiempo libre, los ligues. Ahora se compra, se liga por Internet, se hace todo por Internet, ¿no? Entonces, el aprendizaje de los hechos sexuales tradicionalmente se ha venido haciendo a través de canales fuera de la familia y fuera de las escuelas. Lo que te pasó a ti, a tu padre, a tus abuelos. Es decir, que hemos aprendido sexo como hemos podido, pues en revistas, en Mm, libros, en conversaciones con los amigos. Pero es que Internet ha cambiado radicalmente el tablero del juego. Ahora tenemos millones de páginas web porno, con millones de vídeos porno a disposición de cualquier niño que tenga un smartphone en su mano. Además, a nivel mundial. En donde hay un móvil con acceso a Internet, allí va a estar el porno. Porque la industria del porno es muy poderosa y tiene, desde luego, como objetivo captar a clientes cuanto más jóvenes mejor, porque, digamos, son más vulnerables, y fidelizarlos. Es decir, bueno, vivimos una sociedad donde todo el mundo pretende generar adicción, todo el mundo. Las redes sociales lo que pretenden es que estemos el mayor tiempo posible en ellas y recibir todo tipo de publicidad que es su negocio, ¿no? Por tanto, en este momento un niño que tiene su derecho a preguntarse cosas, todos los niños y todas las niñas necesitan saber algunas cosas relacionadas con la sexualidad. Es necesario. Por su propio desarrollo intelectual, su cuerpo, qué me pasa a mi cuerpo, los cambios, lo que yo observo en la calle, mi hermana, mis amigos, en la televisión. La televisión es una fuente permanente de estímulos sexuales. ¿Tú has visto, Oigan, algún hombre de 60 años en chándal anunciando una colonia de esas que valen 100 euros el frasquito? no. No, bueno. ¿Por qué ponen chicas sexys Mm, enseñando escote, culo? Porque atrae, porque interesa. El sexo interesa a casi todo el mundo, ¿no? Y por claro. eso lo utilizan, ¿no? Se instrumentaliza. Entonces, un niño necesita saber ciertas cosas y si no se las respondemos, las va a buscar fuera. Sí o sí. Cuando yo estoy con padres trabajando con ellos en talleres y en cursos, les digo, lo que os pasó a vosotros sigue ocurriendo hoy, con el agravante de que el abanico de información es impresionante, incontrolable y la calidad científica es muy dudosa. Mm, Además, te pongo un ejemplo. No sé, mi abuelo, a lo mejor el estímulo sexual más poderoso que podía encontrarse era una foto en blanco y negro de una señorita, hablando en términos de heterosexualidad, sí, que tenía la rodilla entreabierta. claro. Eso era lo que le ponía a 100. Ahora un niño en su móvil tiene, como he dicho antes, millones de mujeres, de todas las edades, de todas las características étnicas a su disposición. Eso se llama, en términos científicos, un superestímulo sexual. Ya, Nuestro cerebro tiene que adaptarse a este. Este es un cambio espectacular, ¿eh? claro. Y que tiene que ver con la supervivencia de la especie, luego comentaremos,
Sí. y, por tanto le presta mucha atención. Una de las cosas que más atención provoca en nuestro cerebro es lo que tenga que ver con la supervivencia de la especie. Por tanto, el cerebro está con las antenas puestas. Y la memoria retiene esa experiencia, la asocia con todo el contexto, ¿no? Claro, Y la claro. repite. José Luis, yo alguna de las cosas que he leído tuyas hablas de una edad muy temprana de inicio. Y yo pienso, cuando imagino a mis sobrinos, que ahora ya ahora ya tienen 15 años, pero me los imaginaba con 9, 10 años que ya estaban cogiendo el móvil de sus padres y tal, y pensaba, pero ¿cómo un niño cogiendo un móvil cualquiera puede caer de repente en páginas pornográficas? Bueno, tú sabes que, como he dicho antes, la industria del porno es muy poderosa. Entonces, Mm. el acceso al porno es muy fácil. Yo siempre cuento la historia de una abuelita que se adentró en los pormenores de la informática y le dijo, bueno, voy a bajarle a mis sobrinos, a mis nietos, pobrecitos, una película de Blancanieves y los 7 enanitos. Y cuando fue a abrirla, a sus hijos les dio es decir, Sí, en competiciones deportivas, ya, entras y siempre. En Twitter es una red social con porno a punta pala en mm, abierto. mm, Redes como Instagram o TikTok tienen enlaces, cientos de miles de enlaces fuera para que vayas. ya, A mi correo me mandan un montón de cosas y en las redes sociales. Está por todos los sitios. El ya. porno está normalizado. Hace poco veía una serie de Netflix, Orzac, y el protagonista ve porno en el trabajo y su hijo ve porno en casa. Es decir, está normalizado. No sé, en la película El buen patrón, por ejemplo, ¿no? De Bardem. Bueno, él es un jefe y contrata a una becaria que es hija de unos amigos suyos, se enrollan y ella, la chica es bueno, pues digamos que es muy activa en el sexo y él asustado le pregunta, ¿dónde has aprendido esto? Y ella dice, en el porno. Sí. Bueno, el porno en este momento es el manual de instrucciones 3.0, que digo yo, de las relaciones sexuales de nuestros chicos y chicas. Ya, Y lo validan como normal. Ese es el drama, porque no tienen otro modelo de comparación, ¿no? ya. Entonces, para ellos lo normal, además, es lo que más les excita, lo que más placer le da. Vete tú a discutir con un orgasmo. Es, es, No hay nada que hacer. claro, claro, evidentemente, Claro, evidentemente. claro. O sea que no hay un perfil concreto, José Luis. Bueno, yo no sé si hay algún joven menor de 18 años que nunca ha visto porno. Ya, Mira, hay algunos investigadores manifiestan el problema que se encuentran para hacer un estudio experimental y buscar un grupo de chicos que ha visto porno y otro que no ha visto porno y comparar. No encuentran chavales jóvenes que digan que no he no hayan visto visto. porno. Ya, Entonces, sí, yo creo que está generalizado, que hay algunos estudios que sugieren pues TDA, pues problemas de sociabilidad, algún tipo de discapacidad. Bueno, sí, efectivamente hay algunas características que pueden incrementar la probabilidad de consumir, pero es que está normalizado. Más tarde o más temprano, cualquier niño se va a topar con el porno. Más tarde o más temprano. Y mientras esto no lo aceptemos, pues yo creo que es un error, ¿no? claro, claro. No podemos seguir metiendo las cosas debajo de la alfombra, ¿no? O sea, hay que Eso es, afrontarlas. eso es. Porque él va a buscar, ¿eh? Y si no va a buscar, cualquier amigo le va a decir, mira esto. Y si te cambian vídeos, se intercambian, ahí está. Entre las personas adultas no es muy habitual que se hable, a lo mejor entre grupos de chicos, yo que sé, pues más mayores, no sé si se puede llegar a hablar o no, dependerá también del contexto, pero no es algo que hablemos, ¿no? Entre unos y Mm. otros, que si hemos visto tal o hemos visto cual. Y la diferencia en nuestra forma de consumir porno, la de los adultos, con la de los críos o los chavales, ¿cuál es Sí, bueno, exactamente? eh, cuesta mucho hablar de esto, ¿eh? Mm, La persona que consume porno no lo va a decir. Incluso aquellas personas que tienen problemas con el ya, consumo, no lo van a decir, ¿no? Hombre, tú sabes que hay chistes, donde ahí es una manera mm, bueno, filtrar este problema. Creo que en jóvenes se habla un poco más. Por lo menos cuando yo trabajo con ellos en grupos, conocen actrices de porno, conocen actores mm, porno, porque ven que en programas como La Resistencia
estos programas cool, o el leitmotiv de Buenafuente, entrevistan a actores y actrices porno y les tratan como héroes, tú. Ganan mucha pasta, tienen muchísimas relaciones sexuales, tienen su página web, tienen visitas, tienen dinero. Claro, es un modelo a seguir. Hay muchos chavales que les gustaría ser como ellos, ¿no? como un futbolista, ¿no? Ganar Claro. mucho dinero, tener muchas relaciones sexuales y ser entrevistado, ¿no? Entonces, los jóvenes, digamos que por sus características psicológicas, físicas y sociales de cambio enormes, cambios rápidos en poco tiempo, son un grupo muy vulnerable. Además, tienen un gran deseo sexual, están descubriendo todo lo que tiene que ver con la sexualidad y les atrae muchísimo, evidentemente. Cualquier chaval que recuerde un poco su infancia o adolescencia reconocerá que el sexo es un motivo muy importante de atracción. Además, se sienten invulnerables, creen que no les va a pasar nada. Incluso la atracción por el riesgo forma parte de su ADN, ¿no? Quieren las cosas ya, ¿no? Por otra parte, esta generación de jóvenes, pues también es verdad que son un poquito... han recibido una educación muy permisiva, muy tolerante, no tienen mucha tolerancia a la frustración, que también influye. Por tanto, se dan unas condiciones muy características para consumir, para entregarse a la pantalla más que forma parte de su vida. Y además, fíjate, hay algunos estudios muy bonitos que los cerebros de los adolescentes son capaces de responder entre 2 y 4 veces más que los de un adulto, por ejemplo, en cantidad de dopamina o en cantidad de proteínas como la delta Fos o la crepto. Esto se ha estudiado y, por tanto, digamos que son mucho más receptivos a la información que también les apetece, quieren buscarlo, quieren saberlo, ¿no? Claro. Y entonces se dan unas condiciones muy favorables para que consuman muy frecuente. Un dato. Hay un estudio muy bonito de un profesor de universidad, de la Universidad de Mallorca, que nos dice que una cuarta parte de los jóvenes españoles menores de 20 años podrían consumir entre 1.000 y 5.000 horas de porno. 1.000 y 5.000 horas de porno al año. Antes de los 20 años. Vale. ¿Vale? Claro, es que estaba pensando al año, ¿no? Es una barbaridad. Date cuenta que algunos niños empiezan a los 6 años. Antes lo has comentado tú. Claro. ¿Cómo? Con el teléfono del papá que consume porno, o la mamá. ¿Vale? Claro. A los 8 años, con el regalo de la primera comunión, es muy frecuente un smartphone de última generación. Además, los padres compiten entre ellos a ver quién le regala el móvil más potente. Una irresponsabilidad. Antes de dar un móvil hay que hablar con los hijos largo y tendido. A los 12 años ya sabemos que casi un 40% de los chavales han estado expuestos y a los 16 años más de la mitad. Para que te hagas una idea, en Suecia, a los 16 años, el 96% de los chavales, 96%, y el 54% de las chicas suecas de 16 años ya ha estado expuesto al porno con frecuencia. Y yo en un mundo globalizado, en una sociedad globalizada, es muy probable que vayamos a esas tasas en los próximos años. Claro. En Australia, por ejemplo, también son porcentajes similares, ¿no? Entonces, más tarde o más temprano, eso va a ocurrir. La propuesta es, ya que va a ocurrir, tenemos la responsabilidad de darle conocimiento, de darle una serie de valores, de criterios, para que tengan otra mirada antes de verlo. Porque si no le damos otra mirada, van a validar la que ven, la que les excita y la que desde luego les pone a 100, ¿no? Claro. Oye, hay una cosa que un comentario que suelo oír en los grupos de padres o de repente en alguna noticia quizá más sensacionalista, que a mí me suele impactar mucho y no sé si es real. Y tú que estás en contacto con la gente, se habla de que cuando están los chavales de fiesta o se han juntado en un choco, por ejemplo aquí, ¿no? Que tenemos los chocos y tal, o las bajeras, que se juntan y que de repente una niña, una adolescente, se pone a disposición de varios chicos y repiten conductas que han visto en la pornografía.
¿Esto es algo que está ocurriendo de verdad? Bueno, se habla mucho de los juegos estos, pues La Estrella, sí, son muy conocidos. No creo que estén muy generalizados, pero existir existe, ¿vale? Yo conozco algunos casos dramáticos, pero bueno, existen porque no olvidemos que la adolescencia es un periodo muy especial, que queremos que nos reconozcan, que nos quieran. Por ejemplo, los like. Mm. Los like tienen un poder adquisitivo brutal. Ya han sustituido a la palabra te quiero. Ya. Han sustituido a la relación, digamos, real, ¿no? Entonces, una persona que tenga problemas de autoestima, que se sienta, bueno, pues rechazado, rechazada, es muy fácil aprender que enseñando ciertas partes de tu cuerpo obtienes reconocimiento y obtienes popularidad. Si además estás en un grupo donde la presión por cierto tipo de comportamientos es alta, bueno, pues puede ocurrir esto, que la chica más popular es aquella que tiene más relaciones sexuales. Esto entraña muchos riesgos, pero es así, ¿no? Claro. Claro, el sufrimiento de algunas chicas es importante porque algunas se enganchan afectivamente. Ellas quieren reproducir el modelo masculino, digamos, de relación sexual en la primera cita, y ellas anhelan la segunda cita, que él nunca llega. Y nosotros conocemos chavalitas, por ejemplo, muy jóvenes, 13, 14 años, que tienen dolor en las relaciones sexuales, que no tienen placer y que lo hacen porque su novio, su pareja se lo pide, porque sus amigas parece que también lo hacen y porque en el porno se hace. Estoy hablando, por ejemplo, de prácticas sexuales como la penetración anal, ¿no? Que es, bueno, pues el clásico del porno y todo el mundo le gusta y le va muy bien y ellos tratan de practicarlo. Y es una barbaridad. No se puede, una chica de 13, 14 años no puede practicar este tipo sin preparación, sin formación, sin lubricación, es decir, solo porque en el porno observa y ve que lo hacen o porque su novio está empeñado en que lo haga, porque entre los chicos, digamos que también se constituye un valor ser muy popular, así lo dicen, le rompí el culo. Fíjate qué barbaridad, pero es un valor que entre ellos compiten, como antes hacían, como una especie como de muescas en la, digamos, en la pistola, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo. Es una pena porque yo soy de los que defiendo que la sexualidad es una dimensión positiva de la vida que tiene que ver con el afecto, con la empatía, con el respeto, por supuesto, con el placer, con el deseo, claro, pero siempre que se haga de mutuo acuerdo. Claro. Si no hay mutuo acuerdo, es una línea roja que nunca debe traspasarse. Sí. Y por tanto, una dimensión que está hecha para el encuentro gozoso, para la relación cercana, afectuosa, placentera, que se convierta en una experiencia dramática, incluso traumatizante, dolorosa. Yo como profesional de la sexología me da mucha pena que se pierdan esta oportunidad tan bonita. Y también los chicos, también cuando hablo con los chicos les digo que se pierden una relación sexual donde hay un mutuo acuerdo y una entrega mutua. No es una imposición, una especie de sometimiento, que es lo que ven en el porno y lo que repiten. Porque el porno es un modelo de comportamiento. Hay gente que dice, no pasa nada, pero si no tiene importancia, que lo vean. ¿Cómo? O sea, admitimos que un anuncio de 20 segundos en televisión impacta y tiene efectos en las conductas y en las actitudes, porque si no, no los harían los anunciantes, cuesta mucha pasta, un anuncio de 20 segundos. O sea, si influye un anuncio de 20 segundos, ¿cómo no va a influir ver 5.000 horas de porno durante unos cuantos años? Porno, la mayor parte de ellos violento, esto también tenemos que decirlo, la mayor parte de ellos es un porno violento donde se ejerce una violencia a veces inusitada contra las mujeres y los menores. Yo he visto películas de tortura sexual a una niña, en abierto. Lo puede ver cualquiera. Hay páginas web que son terribles, terribles, que el Código Penal en la mano, vamos, pero no hay control.
no hay control, cada uno hace lo que quiere. Bueno, pues entonces los chavales entran y se encuentran eso. Claro. La cuestión es cómo les excite eso, tenemos un problema. Ya. Se Serio. produce un condicionamiento, además, ¿no? Muy Claro, fuerte claro. ahí. Es un modelo de comportamiento. Es decir, hay un, hay un estudio, la psicología tiene muchas aportaciones muy interesantes a la pregunta ¿cómo aprendemos los seres humanos? ¿No? Y conductas violentas y no violentas. En el caso de las violentas hay un psicólogo muy famoso que hizo varios experimentos, pero voy a contar uno que es un poco el más sencillo, el que se pueden entender nuestros espectadores. Sometió a un grupo de chicos y chicas pequeños de diferentes edades a una visión de un adulto pegando a un muñeco. Se llama el muñeco bobo, ¿no? El adulto pegaba al muñeco y luego, una vez que acabó el experimento, dejó el muñeco a los niños. Bueno, pues todos repitieron la misma conducta. Incluso algunos niños, había una pistola allí encima de una mesa, cogieron la pistola y dispararon al muñeco cuando el adulto no la había utilizado, ¿no? Entonces, la conclusión que llegó este psicólogo, Albert Bandura, era que aprendemos a comportarnos de forma violenta viendo modelos violentos. Claro, y fíjate tú, en nuestra sociedad actual, no solamente la pornografía, hay canciones de rap y reggaetón con una violencia sexual inusitada. Hay videojuegos con una violencia sexual inusitada. Hay muchas cosas que van sumando y que luego, claro, las memorias de la Fiscalía Española hablan de un 40% de incremento de agresiones entre menores. Claro. Y un 25% de agresiones sexuales entre menores. Hombre, claro, ¿de qué nos quejamos si hay una sociedad muy violenta, muy polarizada ideológicamente y donde la sexualidad erotiza la violencia? Hombre, eso tiene muchos riesgos. Habría que poner un control a esto. No puede ser, o por lo menos es lo que yo propongo, es que haya una educación sexual sistemática, científica, profesional, que pueda compensar estos estímulos que va a tener ahí. Es como el tabaco y el alcohol. Lo que pasa que, José Luis, yo no sé, yo hay muchas veces que pienso precisamente en mi tema, ¿no? Que son las sustancias, y pienso, al mismo tiempo que existe una educación de cara a la prevención para que el chaval o la chavala pueda elegir lo que quiere consumir y cómo consumirlo, también hay que incidir en que la persona aprenda a disfrutar de cosas más allá del consumo, sea de sustancia o de pornografía. Y quizá estamos en un mundo en el que es difícil competir, lo que tú decías antes, frente a estímulos de esa categoría, porque pasar un rato con tus amigos en el parque comiendo pipas, que es lo que hacíamos nosotros quizá de pequeños, uno no experimenta ese subidón tan fuerte, puede experimentar bienestar, ¿no? Alegría, pero no experimenta esa otra experiencia que es de un placer excesivo, de un subidón, que no tiene nada que ver con el disfrute, tiene que ver con otras vías, de hecho, ¿no? ¿No tendríamos también que incidir en esa parte, en que las familias, en que los colegios volvieran a promocionar, que seguro que lo hacen, esas conductas en las que el chaval puede disfrutar de una manera sana? Sí, sí, claro. Yo llevo 44 años tratando de hablar con las familias para que se tomen en serio esto, para que desde cuanto antes hablen con sus hijos de temas de sustancias y no sustancias, pero que hablen y que no tengan que aprender fuera. Fíjate, estoy recordando ahora, yo era muy ignorante en mi adolescencia, porque en mi época, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, tuve algunos amigos que cayeron en la heroína. Yo no caí, pues no sé por qué. Pero fíjate, yo me iba a Suecia a trabajar los veranos para pagarme mis estudios y una vez vi en el metro a un señor inyectándole algo a una chica y no tenía ni idea qué era eso. No tenía ni idea. Y luego alguien me explicó. Pero fíjate qué ignorancia. Entonces, la ignorancia no tiene ninguna ventaja. Ya. Tenemos que hablar de ello. Fíjate, los abusos sexuales, que es un drama lacerante y que tiene que ver con la ignorancia. Si un niño no sabe ni siquiera qué es
sus genitales externos, que es una parte muy importante, íntima, que nadie debe tocar sin su consentimiento, ni incluso los papás. Si eso no lo sabe, si le ocurre, ¿cómo lo va a comunicar? Claro. Si encima el que está abusando de él le chantajea, le manipula para que lo vea un secreto que no lo cuenta nadie, entonces es carne de cañón. Claro. En cambio, si un niño sabe que su cuerpo es suyo, que es muy bonito, que nadie debe tocarlo sin su consentimiento, si alguien se aproxima, le va a decir, oye, no, o si sigues, obedece a mi padre, a mi madre. ¿Entiendes? Entonces, una parte importante está en el conocimiento científico profesional y que luego lo que tú dices, ¿no? En una sociedad como la nuestra, que es muy consumista y está orientada a esto, pues tienes diferentes riesgos y tú tendrás que gestionar esos riesgos. Claro. Yo distingo entre películas sexuales eróticas y películas sexuales pornoviolentas. La inmensa mayoría de lo que yo he visto son pornoviolentas. Entonces, la cuestión está en que el deseo sexual necesita estímulos sexuales. Cuando yo digo esto, algunos grupos sociales con mucho poder me insultan, ¿no? Porque están en contra de todo tipo de pornografía. Todo tipo de pornografía. Y yo les digo, vamos a ver, el deseo sexual está anclado en nuestros genes. La primera adicción del ser humano es la adicción al sexo. La primera. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha previsto que tengamos relaciones sexuales. Claro. Cuantas más mejor, con cuantas más parejas mejor. Eso está en nuestros genes. Hay un impulso que nos lleva a eso. Y ese mecanismo se activa a través de los estímulos sexuales, a través de los sentidos. Y el estímulo de la visión, de la vista y de la audición son los más poderosos que hay, por su poder evocador. Máxime en una sociedad de pantallas y de imágenes, como la que vivimos, ¿no? Entonces, va como un tiro a nuestro cerebro, a la parte más primaria, y provoca una respuesta sexual. A casi todo el mundo, un estímulo sexual atractivo le provoca una respuesta sexual. Luego tenemos un córtex que podemos decir, oye, no, ahora no, más tarde, o no quiero, ¿vale? Pero un adolescente tiene un cerebro inmaduro, en proceso de desarrollo. Sabemos, según la neurociencia, que hasta los 25 o 28 años el cerebro no acaba de madurar. Entonces, cualquier experiencia que tengamos desde el punto de vista sexual puede determinar las siguientes. Y estamos hablando de 1.000 a 5.000 horas de porno violento. Cuando en un momento donde el chico o la chica está construyendo su idea de la sexualidad, su idea de las relaciones afectivas y sexuales, su idea de lo que es el deseo sexual, y le estamos dando unas dosis de dopamina brutales. No hay otro estímulo que provoque tanta respuesta. No lo hay. El sexo, porque nuestro cerebro, repito, le presta mucha atención a todo lo que sea supervivencial, emocional y placentero. Claro. Entonces entiendo que, o sea, que la capacidad para generar una adicción, sobre todo en personas jóvenes, tiene que ser muy poderosa. Poderosísima. Hay algunos especialistas que hablan del porno como la cocaína, ¿no? Yo creo que no les falta razón, ¿eh? Tiene un poder adictivo superior probablemente a la cocaína. Y además tenemos que añadir que es gratis, que lo puedo hacer en mi casa tranquilamente, que no tengo que salir a la calle, a un barrio tal, la policía me puede pillar, o que me vendan un producto adulterado. Que no me tengo que meter nada por la nariz, por la boca o por la vena, que está en mi mano. Y repito, es gratis a cualquier hora del día y de la noche. Mejóramelo. Mejóramelo. Imposible. En una pantalla 4K, 8 HD, de gran calidad, con una cantidad de superestímulos sexuales enorme, es muy difícil resistirse. Es muy difícil resistirse. ¿Cómo detecta a la familia que alguno de sus hijos tiene una adicción al porno o tiene un consumo muy problemático?
Bueno, no es fácil porque de estas cosas no se habla. Pero bueno, la adicción o uso problemático o consumo problemático, hay varias modalidades, digamos, varias definiciones. Digamos que lo importante es que el sujeto se ve impelido a comportarse de una manera determinada con el fin de tranquilizar o de suavizar un malestar que tiene, ¿no? Por eso es una enfermedad, no es una perversión, no es una... es una enfermedad, un trastorno que tiene solución. Hay que transmitir también una idea positiva hacia este problema. Entonces, las alteraciones que produce el consumo de pornografía son muchas. La primera es la adicción, la segunda son alteraciones cerebrales, sobre todo las que tienen que ver con la sensibilidad. Es decir, el sujeto cada vez necesita más tiempo viendo porno y cada vez películas sexuales más violentas, más fuertes, incluso ilegales, como la pornografía infantil. Pero no hay que preocuparse porque cualquier fantasía sexual, por rara que sea, está grabada. La industria del porno tiene una base, digamos, de vídeos ilimitada. La revista The Economist habla de 700 millones de páginas web porno. 700 millones en todo el mundo. Wow. No sé si nos parecen muchas o pocas. Si cada una de ellas tiene de 8 a 12 millones de vídeos, multiplica. Imagínate, claro. Ni aunque yo tuviera 3 vidas y estuviera viendo 24 horas porno, no acabaría. Y además todos los días están subiendo nuevas cosas. Es imposible. Claro. Entonces, no hay que preocuparse. La industria te va a ofrecer siempre lo que tú necesites. Vas a perder sociabilidad. Claro, el tiempo que dedicas a eso, vas a tener problemas con tu mujer, con tu compañera, con tu pareja. Porque, claro, no le vas a pedir a tu pareja lo que a ti te excita realmente. Claro. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir de putas, vas a ir a la prostitución. Porque con una mujer pobre, venida de un país pobre, seguramente hasta las cejas de deudas, por 20 euros te permite satisfacer la fantasía más rara y la que más te excita. Vas a tener también problemas con el consumo de alcohol, de sustancias que está relacionado con esto. Puedes tener problemas de salud mental, cuadros depresivos, ansiedad y, muy importante, vas a tener un comportamiento irresponsable. ¿Por qué? Porque el condón no existe en el porno. El porno nos ofrece varios mensajes perversos. Uno de ellos es que puedes tener coito anal, vaginal y bucal alternativamente sin solución de continuidad y sin condón. Y no pasa nada. ¿Vale? Y en segundo lugar, el mensaje que dice que es muy fácil ligar con una chica. Yo de todas las películas que he visto porno, el actor siempre, hablando de porno heterosexual, repito, siempre acaba teniendo relaciones sexuales. Y en segundo lugar, nos dice que a la mujer, si la forzamos un poquito, si la manipulamos, si la presionamos, al final se convierte en una loba sexual que nos va a dar un placer inmenso. Esto tiene una trascendencia brutal en la conducta sexual. Es decir, el porno está transformando no solamente la estética corporal, la gente se depila, se rasura los genitales, se pone tatuajes como los actores porno, se pone un piercing en el pezón o en el clítoris. Eso está cambiando, o se modifican los labios o vaginales, ¿no? Entonces, también hay cambios en las prácticas sexuales, porque he dicho antes que es el manual de instrucciones. Entonces, si el actor y la actriz se lo están pasando bomba haciendo eso, yo también quiero experimentarlo. Claro. Hay un estudio de Save the Children que habla de un 54% de los que consumen porno que les gustaría emular, repetir lo que han visto. ¿Por qué? Porque les excita, porque les pone y su cerebro está súper entregado y tienen placer. Porque el consumo de porno, como dije antes, tiene éxito porque da placer porque la gente se masturba o tiene relaciones sexuales durante o después de ver porno. Esto, repito, es un
una explosión de dopamina, nuestro cerebro está dopado, completamente dopado, y es difícil, digamos, resistirse a esa emoción, a ese placer, ¿no? Las consecuencias son muy variadas, y se puede traducir, por ejemplo, en que el chico, pues a lo mejor tiene problemas con la comida, con el sueño, con resultados académicos, a lo mejor no quiere salir de su habitación, no está mucho tiempo. Bueno, los padres tienen que estar, desde luego, muy, muy encima para ver posibles cambios, pero que antes de entregarle el smartphone, por favor, tienen que hablar largo y tendido. Es como si a un chaval de 12 años le das las llaves de un coche Fórmula 1, de esos que corren a 300 por hora. Hombre, no se puede dar un coche de esos a un menor. No se puede. Es una irresponsabilidad. Entonces, creo que la sociedad en este momento tiene una desidia hacia este tema y ha dejado a los adolescentes en brazos del porno, para que resuelvan sus preguntas, sus intereses en brazos del porno. Y esto tiene muchos riesgos, señores. Yo llevo diciéndolo hace mucho tiempo y lo sigo diciendo, y la verdad observo que no hay una respuesta razonablemente satisfactoria, ¿no? Bueno, Sí. pues se va dejando y no tenemos cultura de prevención en nuestro país, no tenemos cultura de formación, no le damos No, importancia a estas cosas. Bueno, sí, no tenemos cultura de reducción de riesgos. Luego hablaremos de eso, ¿no? De cómo tú distingues dos tipos de película porno, ¿no? Digamos, eso. y eso creo que va por la línea de reducción de riesgos, que es importante porque el consumo va a estar ahí, ¿no? Pero antes quiero hablar de la adicción al sexo. ¿Existe de verdad la adicción al sexo, más allá del porno? Sí, 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 por eso está descrito. Ya te he dicho que es la primera adicción del ser humano. ¿Sí? Sí. La necesidad de tener relaciones sexuales, cuantas más mejor y cuantas con más parejas mejor, porque eso incrementa la probabilidad de que tengas relaciones sexuales. Hay una historia muy bonita que es el efecto Coolidge, que es el siguiente. Coolidge era un presidente americano que fue con su mujer a visitar una granja de pollos y de gallinas. Y primero pasó la mujer y vio que un gallo estaba pues, frenéticamente copulando con todas las gallinas. Y la señora le preguntó, ¿y está todo el día así? Y le dice el granjero, pues sí, efectivamente, está todo el día así. Y le dice ella, pues dígaselo a mi marido cuando venga. Y llega el marido y le cuenta el granjero, pues venga, mire, su mujer me ha dicho esto. Y él le dice, ¿pero con la misma gallina o con otras? Y él le dice, no, no, cada vez con una diferente. Y le dice él, pues dígaselo a mi mujer. Efectivamente, efectivamente, la variedad de estímulos incrementa la probabilidad de que tengas relaciones sexuales. El porno eso lo da con creces. No hay límite en los estímulos. Y cada vez más sofisticados, cada vez más eróticos. Por eso, repito, por eso tiene tanto éxito la pornografía, señores. No hay otra explicación. Y por eso es un negocio que algunos lo comparan con el negocio de las armas, la trata de blancas y las drogas, fíjate. Porque se consume en todo el mundo, es un asunto planetario. Es la primera adicción. Hay algunos que distinguen adicción al cibersexo, adicción a la pornografía y adicción al sexo. Y otros lo meten dentro de un trastorno compulsivo, por ejemplo, como la OMS, que habla de esto. Por cierto, la OMS hace poco consideró a los videojuegos, o sea, la adicción a los videojuegos como un trastorno mental. Esto es importante saberlo. Entonces, bueno, según los autores que consultes, pueden, digamos, distinguir estos tres tipos de adicción, pero básicamente todo vendría un poco a ser lo mismo, ¿no? Aunque pueda tener algunas matizaciones. Entonces, ¿cuál sería pues, la compulsión, la necesidad de repetir ese tipo de comportamientos por encima de cualquier otra necesidad de familia, hijos, trabajo? La persona se ve impelida a buscar esa satisfacción que le da o bien la relación sexual, o bien el cibersexo, o bien la pantalla de porno. Es decir, se le impone, no puede controlarlo. Y ahí tendremos, claro, un profesional debe valorar cuidadosamente cuánto tiempo, qué tipo de personalidad tiene, es decir, una serie de variables
que nos van a dar un poco el tipo de problemática. Pero cuando la persona no es capaz de controlar ese impulso, bueno, debería por lo menos comunicárselo, porque no se habla. Yo, cuando tenía consulta, era la pareja, la mujer, la que venía a consultarnos por el problema de él. Porque es muy difícil que un adicto confiese, reconozca que tiene este problema, porque a veces le da mucha vergüenza y se sienten muy culpables. ¿Vale? Entonces, claro, ahí se mezclan una serie de factores psicológicos que resulta difícil consultar, ¿no? Pero hay que transmitir una visión esperanzadora, es posible, hay profesionales muy cualificados, hay equipos multidisciplinares, quizá el perfil del psicólogo clínico especialista en sexología es el más adecuado, hay programas de modificación de conducta muy exitosos y se puede resolver. Pero claro, cuanto antes mejor, cuando si está muy enquistado el consumo, pues va a resultar más difícil. Pero es posible, es posible. Yo detecté mucho en mis años de terapia de grupo, que yo al final estuve un par de años con mucha terapia de grupo en diferentes modelos además, porque estuve en Alcohólicos Anónimos, narcóticos y también en el tratamiento que yo hice. Y bueno, hablar de la sustancia al principio costaba más, ¿no? Te cuesta más reconocer ciertas cosas, pero hablar de la conducta con el sexo, que generalmente además en muchos casos estaba relacionada con un consumo compulsivo del sexo, Claro, eso costaba muchísimo más en un grupo de terapia hablarlo, ¿no? Y a mí me parece, por eso tenía tantas ganas de tenerte en el podcast, porque me cuesta encontrar a personas profesionales, no, pero testimoniales, me cuesta encontrar a personas que expliquen eso. Cuando yo sé que se está produciendo porque me escribe gente a mí por email con nombres falsos, ¿no? Y me explican lo que viven y yo pienso, madre mía, si nosotros tenemos estigma, ¿no? Los adictos a sustancias, los adictos al sexo o a esas conductas, muchísimo más, ¿no? Claro, claro. Y además con el agravante de que las personas que tienen un problema de adicción a las drogas, al alcohol, tienen recursos públicos. Eso es. En el caso de las personas con adicción a la pornografía no tienen nada. Es muy difícil encontrar en un servicio público. Sí, hay psicólogos, pero están hasta arriba de consultas de todo tipo y cuesta. A lo mejor pues se ven obligados a buscar un gabinete privado, que también los hay, ¿no? Pero quiero hacer un poco patente esa diferencia que no hay recursos públicos para atender a este tipo. Y yo creo que es una pandemia silenciosa. Ya. ¿Vale? Con lo que he dicho antes de la importancia del sexo, del impacto que tiene en nuestro cerebro, de la facilidad y accesibilidad de la pornografía en todos los sitios. Estamos, digamos, creando las condiciones para que, yo digo siempre que vamos a necesitar batallones de psicólogos para atender los problemas que tienen que ver con la adicción a las pantallas, videojuegos, consumo compulsivo, apuestas online y consumo de porno, ¿no? Vamos a tener serios problemas, porque yo creo que la sociedad no nos damos cuenta de dónde nos estamos metiendo, ¿no? A mí me vuelvo ahora a lo que he comentado antes. Me gusta mucho lo que planteas y me gustaría que nos explicaras un poco más sobre esos dos tipos de formato de Claro, pornografía o de erotismo. claro. El problema, por tanto, es que el deseo sexual necesita estímulos. ¿Vale? Siempre ha habido pornografía, siempre ha habido estímulos sexuales que los humanos los han utilizado para. Hay representaciones en piedra increíblemente interesantes. Hay grafitis, dibujos en cuevas de hace millones de años eróticos. Lo que ha ocurrido es que en función de la tecnología hemos ido mejorando con esos estímulos, pero todas las culturas, tapices, vasijas, han utilizado el sexo. La imprenta, por ejemplo, lo que permitió que los textos y los dibujos se pudieran expandir, ¿no? La fotografía fue determinante, ¿vale? El cine
ni te cuento. Y ahora Internet ha sido ya la repera. O sea, vamos a ir mejorando, porque la técnica va a ir avanzando y el 5G pues tendrá unas modalidades de pornografía absolutamente sofisticadísimas, a la carta. Yo creo que pronto veremos que tú puedes pedir una película porno la que tú quieras, a la carta, y te la van a hacer. Y la realidad inmersiva, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando en función de la tecnología, pero el ser humano necesita estímulos sexuales. Esto hay gente que no lo entiende. Y cuando yo digo esto, me insultan y me descalifican. No, pero sí es que se va a utilizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es capacitar a las gentes para que tomen la decisión de si consumen o no consumen y qué tipo de consumo hacen. Entonces, no se puede hablar de pornografía como un término único que engloba todo. A mí no me gusta hablar de pornografía porque es un término desgastado con una cantidad de implicaciones morales, ideológicas. Entonces, yo prefiero hablar de películas sexuales, que son representaciones más o menos explícitas de manifestaciones, digamos, de la conducta sexual y que excitan a la gente. Pero es que el cerebro está preparado para eso, está programado genéticamente para eso, señores. Desde hace millones de años, desde el origen de las especies, nos pasa esto. Es algo genéticamente programado. Entonces, no hay ninguna justificación para que la sexualidad vaya de la mano de la violencia. Ninguna. Yo estoy radicalmente en contra. Me parece terrible como especialista en sexología que la violencia forme parte de la sexualidad. Terrible. Entonces, ¿por qué no planteamos las películas como eso que decía antes, ¿no? Una dimensión positiva, donde hay afecto, donde hay deseo, donde hay placer, respeto, empatía. Bueno, ¿por qué no hacemos películas de ese tipo? Que no haya ningún tipo de violencia, que los contratos, porque hablas con ex actores y ex actrices y te cuentan pestes del porno, de la industria por dentro, ¿no? O incluso que haya pues, inspectores que puedan un poco supervisar las grabaciones, ¿no? Pero bueno, estos yo sé que son cosas utópicas mías, pero que la realidad va por otro sitio, ¿no? Entonces, yo distingo una primera clasificación de películas sexuales eróticas y películas sexuales pornoviolentas. Y dentro de las primeras hablo de películas sexuales comerciales, que son las que vemos en el cine y en las series de televisión, y que han seguido un proceso de clasificación oficial gubernamental, y por eso tienen la clasificación de 18, 16, 14 años, en fin. Y luego las de Internet, que no tienen ningún tipo de control ni clasificación. Y incluso añadiría las películas sexuales educativas, que las hay, y las películas sexuales terapéuticas, que las hay. Pero de momento distingo películas sexuales eróticas y pornoviolentas. Y les digo a los padres y a las madres, hablar con vuestros hijos de esto y que valoren no utilizar nunca, o a ser posible pocas veces, películas violentas, porque hacen daño, porque no son saludables. En cambio, yo creo que un consumo racional de películas eróticas no tendría por qué suponer mayores riesgos. Yo siempre pongo el ejemplo de la mortadela industrial y el jamón de bellota criado en el campo, ¿no? La mortadela es el porno y el jamón de bellota es la relación sexual llena de matices y de ternura, afecto, pasión. Entonces, es verdad que las películas sexuales eróticas también pueden crear adicción, porque son sexuales, ¿vale? Pero por eso digo, consumo controlado, racional de películas, como hacemos con, pues no sé, el alcohol es un tóxico. El alcohol es un tóxico, sí o sí, pero bueno, ¿quién se mete con la industria del alcohol? Con el lobby del alcohol, ¿no? Pero no es igual tomarse 14 tequilas todos los días que tomarse a lo mejor cerveza 00 o sin alcohol o un vino en la comida. Bueno, sí. Los puristas dirían que ni siquiera vino, pero yo entiendo que es muy difícil en una cultura como la nuestra ese tipo de planteamientos. Entonces, que la gente controle su salud y controle la salud de los demás.
la educación, entre otros objetivos, debe pretender eso, ¿no? Que la gente sea responsable de su propia salud y de la de los demás. Y por tanto, que no haga cosas que le pueden hacer daño a él o a los demás. Es como el sexting, ¿no? Intercambiar imágenes íntimas. No hay sexting seguro. Tenemos que decir a nuestros hijos que nunca, nunca suban a la red o compartan imágenes eróticas, ni suyas ni de otros. Porque tiene muchos riesgos, porque los depredadores sexuales están esperando a coger ese tipo de material para hacer de las suyas, ¿no? Entonces, yo creo que un consumo razonable de películas sexuales eróticas puede ser un elemento que le dé un poquito de chispa a la sexualidad y que no tiene riesgos como los otros. El problema es que no hay muchas películas eróticas. Ya. Y entonces, fíjate, yo creo que en algún momento, yo no lo voy a conocer porque ya soy ya mayor para esas cosas, pero en algún momento los políticos van a tener que sentarse con los productores de cine porno y decirle, oiga, así no podemos seguir, ¿eh? O cambiamos el criterio y ustedes hacen películas y los meten en la dark web ahí, y para acceder a esa página o a ese espacio hay que presentar el carnet de identidad, una serie de controles, o si no, bueno, pues vamos a tener que meterles pues unas multas o una serie de penalizaciones porque, claro, el alcohol es un tóxico, pero está permitido legalmente, porque el Estado ha hecho un cálculo de ventajas e inconvenientes y los impuestos y las fábricas y los puestos de trabajo a lo mejor compensan con los accidentes de coche, con los problemas de salud, bueno, es así, lamentablemente es así, ¿no? Sí, sí, al final a mí me interesó mucho cuando descubrí tu trabajo porque precisamente proponías un planteamiento realista respecto a este fenómeno, ¿no? Que es, esto no va a dejar de existir porque de hecho nuestra naturaleza está configurada para buscar el estímulo, con lo cual vamos a dar una respuesta dentro de la salud. Y yo creo que con las drogas hay que hacer lo mismo. Yo siempre he sido un defensor de esto, ¿no? Exactamente igual, claro, Sí, exactamente sí. igual. Ahí está la clave. Pero por decir esto, te insultan. Sí. Claro, claro, porque hay gente que dice que no a la pornografía, a ningún tipo de pornografía, y hay gente que está a favor de todo tipo de pornografía. Sí. Entonces, una posición intermedia, desde un punto de vista más profesional, más científico, pues genera, pues eso. Sí. Pero bueno, creo que hay que defender esto porque yo creo que es razonable, que es de sentido común Sí. y es realista, ¿no? Es realista. Sí. En esta línea, ¿qué te ha pasado con tu último libro? ¿Tus hijos ven porno? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues fíjate, el plan eran 4 libros, que hice 4 libros. El primero de ellos lo publicamos en Amazon, Sexo, Poder, Religión y Política, que es la respuesta a la pregunta ¿por qué en España no hay educación sexual oficial y por qué es una asignatura pendiente, ¿no? A esa pregunta respondo, ¿no? Por razones políticas, ideológicas, religiosas, en fin. El segundo libro era más explícitamente sobre pornografía, lo presento en Amazon. Tuvimos algún problema con la portada, tuvimos que repetirlas 2 o 3 veces, pero lo aceptan, lo publican y a los 8 días recibo una carta diciéndome que ese libro queda excluido, prohibido de su catálogo y por tanto no se va a vender. Tú imagínate todo no solamente la ilusión y todo el esfuerzo que había hecho, y económico, porque una fotografía cuesta 180 pavos. Decirle a una persona que te revise ortográficamente tu libro te cuesta entre 1 y 1,8 euros por página. Y mi trabajo son 1.500 páginas. Oigan, 1.500 páginas los 4 libros. Entonces, bueno, fue un desastre económico y profesional y, bueno, pues es un palo, ¿no? Entonces dije, así, pues ahora lo voy a publicar yo. Y entonces lo publiqué yo. Y entonces, bueno, pues con amigos me ayudaron a hacer una página web, otros me ayudan a el tema de la contabilidad, bueno. Y ahí vamos, pues con muchas dificultades porque no interesa este tema, no interesa este tema. Los padres y las madres todavía les cuesta mucho, pero yo creo que es necesario Sí. ofrecer
recursos educativos para formar a los padres, para que ellos a su vez luego hagan educación sexual con sus hijos, porque si no, hay que tener criterios, hay que tener fundamento científico en lo que decimos y por qué lo decimos, ¿no? Y entonces el tercero ya salió también y el cuarto está por salir, ya veremos, ya veremos. Pero no es fácil, no es fácil. Has ganado una buena batalla con respecto al curso que se Sí, plantea en la en ese universidad. sentido estoy muy contento porque llevo 44 años pidiendo que estas cosas que estamos tú y yo hablando entren en la universidad y formen a médicos, enfermeras, psicólogos, pedagogos, sociólogos, que luego en su práctica profesional se van a encontrar con muchos problemas de estos y no están preparados. Y en ninguna universidad les dan formación en ese tema. Entonces yo he venido peleando. Aquí en Navarra tuvimos, en los años 80, tuvimos una asignatura que se llama Sexología y Educación Sexual, en la Escuela de Trabajo Social dentro de la UBNA. Sí. Bueno, duró 2 años. Mi jefe, que era de una secta religiosa muy conocida en Navarra, aprovechó el cambio del plan de estudios y la borró. Era la asignatura que más alumnos tenía 200 y pico alumnos. Bueno, la quitó. Pero bueno, yo he seguido desde entonces buscando la manera y ahora, por fin, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha tenido a bien comprender esto y ofrecerme la posibilidad de codirigir un curso de 60 horas, de las cuales voy a dar 36 sobre porno. Luego tengo algunas compañeras de la universidad, porque es un requisito que así lo ponen, que van a tocar otros temas. Pero bueno, creo que es un logro. Si yo lo he hecho, otros lo pueden hacer, otras universidades pueden hacer lo mismo y que de eso es lo que se trata. De que los próximos profesionales que salgan de las universidades tengan una mínima capacitación en esos temas que la sociedad está pidiendo a gritos que les atendamos. Sí, sí, además en lo público, ¿no? Que es tan En lo importante. público, claro, claro. Las universidades privadas pueden hacer lo que quieran, de hecho lo hacen, pero yo me refiero a lo público. Sí, sí. A mí me parece, sí, me parece un gran logro y como dices, el camino para ir cambiando la percepción sobre esta realidad, ¿no? Que se está viviendo y como en este caso, o sea, lo mismo con las pantallas en general, como con cualquier otra conducta que se convierte en desadaptativa y en patológica, ¿no? Y que nos Claro. concierne a todos, porque parece que no, pero precisamente el porno es un gran ejemplo de que nos concierne a todos. A todos. Sí. Y cuanto más tardemos en reaccionar, más difícil va a ser. Claro. A los padres yo les planteo la cuestión, o el porno o tú. No hay más dilemas. Tienes que decidir quién educa a tus hijos. Y estamos hablando del futuro afectivo y sexual de tus hijos. No es ninguna tontería. Para nada. De eso que hemos hablado, que tiene que ver con la salud, con el bienestar, puede también ser una fuente de sufrimiento y de dolor. Por tanto, oye, ponte las pilas, no repitas lo que te pasó a ti. No repitas lo que le pasó a ti, máxime en una sociedad como la de hoy, donde está Internet, que hace 30 años no había lo que hay ahora. Y claro. es que lo que hay ahora ha cambiado, ha trastocado todo. Bueno, hay que ahí las estamos. pilas. Ahí estamos trabajando. Bueno, José Luis, pues ha sido un verdadero placer. Me gustaría muchísimo que pudiésemos hacer más cosas y yo creo que las haremos, pero de entrada te felicito por tu increíble trabajo, porque es apabullante lo que sabes respecto a este tema, ¿no? Y me encanta que por fin haya un curso como el que habéis puesto en marcha en una universidad pública. O sea que enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Si hay alguien que le interesa, pues que inscribirse. Hay plazas limitadas, 50 plazas. Entonces, bueno, pues que tienen la oportunidad de abrir su futuro a un aspecto que yo creo que es, por supuesto, emocionante y muy, muy atractivo. Yo les invito a que compartan esta noticia con sus contactos, con sus amigos, y si conocen a algún profesional de ciencias de la salud, de ciencias humanas, sociales, pues que le cuenten esta iniciativa, ¿no? Pues sería Genial. interesante. Y bueno, si alguien quiere conocer mi trabajo, por ejemplo, este es uno de los libros, Sí.
y en mi página web hay cientos de artículos, vídeos. ¿Cuál es tu página? www.joseluisgarcia.net. Todo Vale, junto. vale. joseluisgarcia.net. Si quieres en algún momento a través de tu web, pues no sé, por eso lo pones en algún sitio. Sí, yo dejaré en la descripción de la entrevista, dejaré todos los datos de José Luis para que podáis acceder tanto a los libros como a los diferentes materiales que tiene en la web, que son bastante potentes. Hay muchísimo contenido en tu web. Y a los libros también los recomiendo. Yo estoy con el último. Y es que es información, información. Bueno, ya lo hemos visto en la entrevista, ¿no? Las cantidad de referencias que haces, que a mí me parecen súper valiosas. Pues nada, lo dicho, un placer. Muchas gracias, Ollán, y a seguir bien. Un Eso abrazo es, para todos. un abrazo.